Los videojuegos y la salud mental siempre han estado conectados de cierta forma. No solo se ha comprobado que jugar ayuda con ciertos diagnósticos, sino que además cada vez son un tema más común en las narrativas por la facilidad que tiene este medio interactivo de motivar la empatía. Este 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que creemos que es un gran momento para enumerar los mejores juegos para entenderla, desde neurodivergencias hasta estados temporales por los que todos hemos pasado. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Comenzamos. Florence. Las relaciones humanas son complicadas, sobre todo si es una relación sentimental. Florence nos cuenta la historia de una chica que conoce a Krish, un músico que transforma no solo su mundo, sino la forma en la que se ve ella misma. Van pasando los años y esta historia de amor va tocando temas como cotidianidad, cambios de vida y dejar ir. Las cosas terminan, pero a su vez son un nuevo comienzo. Si tienes una hora libre, Florence te explicará de forma interactiva y emotiva cómo se vive una pérdida amorosa. Como si no lo estuviera viviendo ya, chingao. Bromi. Psychonauts 1 y 2. Algunos creen que ser psicólogo y aventarte todos los problemas ajenos por horas no es divertido, pero entonces Rust de Psychonauts les da un giro único. Él ayuda a las personas desde adentro, literalmente, proyectando su psique dentro de la mente de los personajes. Él es capaz de verlas como un divertido nivel plataformero. Las angustias y miedos se convierten en enemigos y en general todo es una metáfora en estos escenarios. Por ejemplo, en la secuela hallamos a alguien con ansiedad que es muy duro consigo mismo. Entonces, su escenario es un concurso de cocina donde la velocidad y el sabor serán juzgados por un panel de gente allegada a él. Y spoiler, nunca le va bien al pobre. El estudio Double Fine, encargado de este título, se acercó a diversos expertos de la salud para representar todos estos escenarios de forma respetuosa. Hellblade: Senua's Sacrifice. Hellblade combina la mitología nórdica con la salud mental gracias a Senua, la protagonista de este juego, que es una picto del siglo XVIII que sufre de psicosis. Cree que tiene una maldición y debe rescatar al alma de su amado de las garras de Hela. El estudio desarrollador Ninja Theory se documentó con personas con esta condición para crear un mundo oscuro donde todo tiene una razón de ser. Está encaminado a que cualquier jugador experimente la psicosis en carne propia. Durante el juego verás alucinaciones, escucharás voces que te indican qué hacer o que te desalientan. Estarás buscándole el sentido a presuntas coincidencias del mundo que se convierten en puzzles para seguir avanzando. E incluso Hellblade te hará creer que cada vez que mueras estás más cerca de que se borre tu archivo de guardado por siempre. Para saber más de este juego, puedes revisar los 107 datos que publicamos recientemente, narrados por Mua, o sea, Oscar, no Mariana. That Dragon Cancer. Ryan y Amy Green, desarrolladores de este juego, tuvieron un hijo llamado Joel, quien fue diagnosticado con cáncer terminal cuando solo tenía 12 meses. That Dragon Cancer es una desgarradora historia autobiográfica que nos cuenta cómo vivieron 4 años con ese cáncer. Este título ganó numerosos premios desde que se lanzó el 12 de junio de 2016, día en el que habría sido el cumpleaños número 7 de Joel. Diversos jugadores aseguran que los ayudó a aceptar y superar pérdidas, por supuesto con muchas lágrimas involucradas. Esta experiencia no solo detalla las etapas del duelo, sino que también ahonda en épocas felices de ese periodo. Después de todo, también es una memoria para inmortalizar a Joel. Celeste. Escalar una montaña es una hazaña que al inicio parece imposible, y de la misma forma, muchas dificultades que tenemos en la vida así lo parecen. Usando esta metáfora, conocemos a Madeline, una chica que se pone a sí misma la misión de escalar una montaña. Esto de por sí ya es difícil en sí, pero además tiene el pequeño problema de que se está peleando con su yo oscuro en todo el trayecto.
Esta doble representa todo lo que odia de sí misma, a base de burlas. Madeline Oscura elimina toda su confianza y simplemente parece que es imposible deshacerse de ella. Celeste es una conmovedora historia que nos habla de ansiedad y ataques de pánico, pero lo más importante es el mensaje sobre la autoaceptación. Y además, ya que Celeste es uno de los juegos más difíciles, también te enseñará que hay problemas que se ven prácticamente imposibles, pero una vez que los superas, todo vale la pena. And Spy Life. Así como Hellblade se basó en mostrar empáticamente las experiencias de las personas diagnosticadas con psicosis, And Spy Life es para entender mejor a las que están dentro del espectro autista. Esta historia nos cuenta que un día tu roomie se va sin razón aparente y tienes que enfrentar el mundo solo. And Spy Life combina sonido, gráficas e interacciones creadas intencionalmente para que cualquier jugador pueda experimentar cómo algunas personas en el espectro perciben el mundo. Esto incluye no poder descifrar absolutamente nada del lenguaje corporal de los NPCs y que muchos sonidos sean simplemente insoportables. Gris. Este juego, con increíble dirección de arte, nos pone en los zapatos de Gris, una chica que despierta en la palma de una estatua que está por derrumbarse. Finalmente, cae en un mundo sin color. Este juego, repleto de metáforas, además es muy subjetivo, así que cada quien verá su propia experiencia con la depresión. Gris fue hecho por Nómada Studio, una desarrolladora española que incluso consultó a un psicólogo para tratar los temas más sensibles y poder fortalecer el mensaje por medio de mecánicas de jugabilidad, arte y sonidos. Desde que el juego parece invitarte a explorarlo, pero Gris no puede ni saltar, sabes que anda algo mal aquí. Adventures with Anxiety. Si sufres de ansiedad o eres de las personas que la confunden con estrés o impaciencia, entonces Adventures with Anxiety es para ti. En este juego eres la ansiedad, representada por un tierno zorrito rojo. Tu misión es cuidar a tu humana, en teoría, porque en realidad la vas a bombardear con precauciones absurdas hasta dejarla noqueada con ataques de pánico. El jugador deberá elegir diálogos para avanzar en esta historia, y mucho mejor si esos miedos resuenan contigo. Esta es una experiencia breve de menos de una hora con diversos finales, uno más trágico que el otro. Adventures with Anxiety es totalmente gratuito y lo puedes jugar en la siguiente liga. Serie de Persona. El mismo nombre, de Persona, es un concepto del psicólogo Carl Jung. Se trata de la máscara social que todos tenemos ante otros individuos. Desde el nombre, esta franquicia revela que te enseñará mucho sobre la psicología junguiana, utilizando música pop, estudiantes y mucho estilo. Tan solo en Persona 5 conocimos a un grupo de vigilantes que están en contra de un sistema establecido lleno de corrupción y toxicidad. Donde más toca el tema de salud mental es por medio de sus personajes que tienen ansiedad, agorafobia y traumas por errores o situaciones que han tenido en el pasado. Cada enlace o amistad que hacemos en la serie de Persona nos enseñará que la mente de las personas es mucho más compleja de lo que se ve en un inicio. Narrar esto solo me está dando ansiedad y estrés. ¿Qué les pasa? Sea of Solitude. En este juego controlamos a Kay, una chica que se convirtió en monstruo y que parece que está sola en una ciudad inundada. Todo esto, por supuesto, es una metáfora. En realidad, Sea of Solitude es un diálogo interno de una persona lastimada que intenta hacer las paces consigo misma. Su directora creativa, Cornelia Geppert, basó lejanamente este juego en sus experiencias de una relación emocionalmente abusiva que tuvo de 2014 a 2017. Aunque claro que también se tomó algunas libertades narrativas. Papo y Yo. Jugar es terapéutico, pero desarrollarlo es aún más. Papo y Yo es un juego latinoamericano creado por Vander Caballero, quien tuvo una infancia atormentada por su padre abusivo y alcohólico. Este juego es una metáfora interactiva de cómo fue crecer con él. El protagonista es Kiko, quien vive en las favelas con Monstruo. Muchas veces cuando están juntos, Monstruo le ayuda a superar obstáculos y resolver puzzles surreales, pues estamos en la mente e imaginación de un niño. Sin embargo, Monstruo también tiene un lado oscuro, representado con una peculiar adicción a comer ranas. Cuando lo hace, se vuelve agresivo y lastima a todo a su alrededor, incluyendo a Kiko si no se logra esconder. Este entrañable título nos habla de hacer las paces hasta con las personas que más nos han lastimado. Ay, pues sí, eso está bien. Más amor, chicos, más amor, menos odio. Please.
Y así es como terminamos con este conteo de los juegos más destacados para entender mejor la salud mental. Ahora, cuéntanos, ¿ya los jugaste todos? ¿Hay algún videojuego que te haya ayudado a superar algo importante? ¿O por lo menos te ayudó a ser más empático con personas distintas a ti? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y chicos, cuiden su salud mental, es muy importante. Revísense. Y si no se pueden amar a ustedes mismos, ¿cómo rayos van a amar a alguien más? Can I get an amen over here? Amen! Now let the music play! Bye!